bonjour à toi, bonjour à vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous allez bien. Buenos días a ti, buenos días a ustedes. Espero que estén bien y que pasaron un excelente, un bonito día. Alors, hoy vamos a hacer algo un poquito, un ejercicio un poquito diferente. Normalmente cuando aprendemos el francés, hacemos un dictado, creo que se llama. Y entonces le doy una frase, usted lo escribe, yo puedo ver si usted ya está bien o no. Pero ahorita con el medio ya me complica un poco hacer eso. Entonces, vamos a hacer diferente. Lo que tengo para ahorita, para hoy, es un texto. Entonces aquí está el texto sobre el tema de la jirafa. La jirafa. La jirafa. Y vamos a trabajar y usted me va a rellenar. Las palabras que necesitamos poner aquí en el texto están abajo. Lo voy a leer primero y los voy a traducir para que usted sepa lo que significa. Y después vamos a leer el texto, le doy poquito tiempo y usted me lo va a traducir, ¿le parece? Allez, antes de todo, cahier, crayon et hop, on est parti. Alors, langue, langue, lingua, terrestre, 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 la tierra, algo así, terrestres son ellos que están, los animales que están aquí. Baisser, baisser, bajar. Jambe, jambe, pierna. Long, 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 largo. Grand, grand, grande. Feuille, feuille, hojas. Herbe, herbe, hierba. Et peser, pesar, peser. Alors, vamos a escribir el texto y usted entonces con estas palabras lo vamos a tener que rellenar el texto, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a trabajar más el vocabulario para ver si lo que le falta, ¿de acuerdo? Alors, la girafe, la girafe. La girafe est le plus de tous les animaux. Esa es una frase. Entonces aquí nos va a faltar dos. La girafe est le plus de tous les animaux. Significa qu'il me manque quelque chose. Alors, la girafe est le plus exact. Est le plus grand. Numéro 6 est le plus grand de tous les animaux. Et là, exact. De tous les animaux terrestres. La jirafa es la más grande de todos los animalitos terrestres. Creo que terrestres se dice. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres et jusqu'à 1200 kilos. Alors, ella puede medir hasta 6 metros y hasta 1200 kilos. Entonces aquí, exacto. Peser. Peser. Entonces aquí, numéro 9. Ensuite, les girafes se nourrissent des... Les girafes se nourrissent des... Exact. Feuilles. Las jirafas se alimentan de las hojas des arbres, de los árboles, grâce a... ¿Usted ya encuentre? Grâce à leur long, exact, long cou, a los largo cuello et leur de 40 centímetros. Y
Et de los, et de la, aquí, exact, langue numéro 1, et de la langue de 40 centímetros, et de las lenguas de 40 centímetros. Elles peuvent aussi, en écartant leur langue. Alors, là, je vais traduire para que usted lo pueda encontrar. Ella puede también en abrirse sus largas jambes, 4. Elles peuvent aussi, en écartant leurs longues jambes de devant, alors, de sus patas de adelante, ellas pueden suffisamment pour brouter. Alors, aquí ¿qué nos queda? Nos queda herbe et baisser. Alors, baisser, bajar. Entonces, aquí, elles peuvent aussi, en écartant leurs longues jambes de devant, exact, baisser, numéro 3, suficientemente, pour brouter. Alors, brouter es como para agarrar el pato, brouter nos falta, es celui-là, numéro 8, exact, de l'herbe ou boire, o tomar. Ahí está. Estaba un poco complicado, Esto, Entonces aquí es un texto sobre la jirafa. Si ustedes, por ejemplo, no conocían bien la vida de ellas, cuánto mide, yo no sabía que su lengua tenía 40 centímetros, la verdad, eso no lo sabía. Su peso tampoco. Entonces ahorita ya lo sabemos. Bueno, muchas gracias para el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo sobre el canal y con las clases. Si usted no está suscrito, no se olvida de suscribirse. También de poner la petite cloche para recibir todas las clases que tenemos. Y comentarios, si usted tiene comentarios, algo que quiere decir, compartir, con mucho gusto estoy aquí para contestar y para hacer algo. Merci beaucoup, muchas gracias. Bonne journée, belle journée, bonito día. Bonito día. Et nos dimos a la prochaine. Au revoir.